Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.1 de FM y en el 1200 de AM desde la hermosa Santiago de Querétaro, en México. Y recordándoles que nos pueden seguir también a través de nuestro sitio web en www.rtq.mx o si lo prefieren verlo más adelante grabado en mi canal de YouTube Andrés Mares. Y bueno, pues como cada miércoles, aquí con el gusto de estar compartiendo con ustedes temas que considero relevantes para el crecimiento personal y sin duda alguna que uno de ellos es el del desapego. Por eso vamos a seguir profundizando en esta importantísima, primero disposición, luego virtud, como lo es la del desapego, y que hemos asociado a la libertad interior, a ese poder vivir de una vida más fluida, de una vida más profunda, de una vida más gozosa y también, por qué no decirlo, más responsable respecto a todas y cada una de las experiencias que tenemos a lo largo de nuestras jornadas. Y es que ser desapegados no significa, como lo hemos señalado, ser indiferentes. Significa ser administradores responsables de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro dinero, porque en conjunto, al hacer posible la experiencia de la vida, pues forman parte de ese préstamo que es la vida y que terminaremos, por el cual terminaremos rindiendo cuentas al final de la misma. En concreto, hoy vamos a abarcar el aspecto emocional del desapego, es decir, todo lo que significa, todo lo que implica y lo que requiere el desapego de nuestras emociones. Porque, claro está, emocionalmente hablando, solemos ser muy dependientes de nuestras circunstancias, de las condiciones y condicionamientos que vivimos día con día, y eso pues es lo más opuesto a lo que podemos definir como libertad interior. La dependencia emocional, eh, más bien lo que conlleva es un tipo de esclavitud que se traduce en la incapacidad para hacer realidad lo que tiene más sentido en nuestras vidas o inclusive para hacer realidad lo que nos gustaría lograr en nuestras vidas. Porque emocionalmente podemos estar arrojados, es decir, encadenados por emociones de inseguridad, por emociones de frustración, de resentimiento, de amargura, de tristeza, emociones de enojo, que pueden ser experiencias internas sumamente limitantes para poder hacer de nuestra vida la realidad que queremos vivir. Es común que mucha gente, tal vez por lo mismo, viva como en automático, viva como de una manera robotizada, monótona, tediosa, aburrida, claramente conformista y seriamente mediocre, en el sentido de que no aspira a mejor experiencia que la que suele tener de lunes a domingo, sea porque no le ve sentido, sea porque no se siente capaz, o sea porque considere que no lo merece. Y todos estos esquemas de pensamiento generan fuerte carga emocional que justamente se constituyen en esas barreras internas que a su vez alimentan el sistema de creencias que viene a reforzar esas experiencias emocionales, generándose así un desesperante círculo vicioso del cual no salimos, entre otras cosas, porque ni siquiera lo entendemos. Vaya, ni siquiera lo tenemos presente. Le echamos la culpa a lo que sucede, le echamos la culpa al pasado, le echamos la culpa a los demás y no afrontamos, insisto, la responsabilidad
de confrontarnos y poder admitir en una primera instancia que pues los únicos, o por lo menos principales, culpables, o mejor dicho, responsables de la situación que estamos viviendo somos cada uno de nosotros. A ver, ciertamente, hay que decirlo, las circunstancias del entorno, las disposiciones de los demás, pueden facilitar o pueden dificultar esa realización de lo que queremos, pero no pueden impedirla. Al final depende de la determinación que cada uno de nosotros tengamos al respecto. Y esa determinación, a su vez, de una disposición a sobreponernos a la realidad emocional. Y ahí comienza el desapego en la dimensión emocional. ¿Qué significa esto? De entrada, no pretendo sentirme de una mejor manera para comenzar a proceder de una mejor manera. Porque la mira la tengo centrada, el enfoque lo tengo en el tipo de resultado que quiero obtener a continuación. Y ese resultado depende esencialmente de lo que estoy dispuesto a hacer. No depende, al menos directamente, de cómo me sienta respecto a hacerlo o no. Y esto es algo fundamental tenerlo claro, tenerlo presente, porque es la clave del poder interior. Una persona puede lograr objetivos aunque no se sienta de manera favorable durante el proceso. Ahora hay que tener cuidado, porque también esto se puede sobredimensionar y lo único que termina ocurriendo es que se genera una gran frustración al final. ¿A qué me refiero? A que hemos de lograr que se alineen la mente, las emociones, el cuerpo y nuestro espíritu, de tal manera que una vez que se alineen podamos salir del estado y de las situaciones habituales en las que nos encontramos. Pero, ¿qué implica esa alineación? Bueno, un proceso progresivo de avance. Es decir, yo no me planteo lograr, por ejemplo, pues no sé, retomar una relación en mi vida o restaurar una relación en mi vida si no me siento apto emocionalmente, pero a lo mejor puedo empezar a cambiar mi forma de comunicarme con esa persona. O a lo mejor puedo empezar por trabajar en mí la forma de expresarme emocionalmente, o a lo mejor puedo empezar a trabajar en mí superar la timidez, que son pasos dosificados previos que son posibles lograr aunque me siga sintiendo inseguro, en este ejemplo, o incapaz. Claro está, en un esquema en el cual yo me voy exigiendo cada vez más. Si yo pretendo un resultado difícil, apostándole solo a mi fuerza de voluntad, pues lo más probable es que no lo logre, casi seguro, de hecho. Pero si yo me propongo un primer paso previo, sencillo, o a lo mejor no sencillo, pero sí concreto, y lo logro, empiezo emocionalmente a sentirme, pues si no mejor, por lo menos menos mal, por esa conquista que he logrado. Y que marca toda la diferencia con respecto a un estado en el cual no hago nada por mejorar mi situación. Por ejemplo, pensemos en el caso de las finanzas personales. Puede ser que me sienta abrumado por mis deudas, por el hecho de que no me alcance el dinero, que no tenga claro cómo poder lograr incrementar mis ingresos. Y entonces me planteo un cambio profundo, pero que no puede ser radical porque no me siento con claridad mental, porque no me siento
emocionalmente confiado en que lo voy a lograr. Pero tomo una decisión sobre cómo mejorar algún aspecto, aunque sea simple, aunque sea concreto, de mis finanzas personales. Y me propongo ahorrar. Oye, Andrés, pero es que no tengo posibilidad de ahorrar porque vivo al día y... Ok, pero a lo mejor sí puedes una pequeña suma. Puede ser una cantidad de la cual puedas prescindir asociado a un gasto específico que puedas reducir o que puedas espaciar más en el tiempo y empezar a ahorrar poco. No vamos tras la cantidad, vamos tras la calidad de la experiencia porque estás empezando a hacerte cargo de la situación. No estoy esperando a sentirme confiado, no estoy esperando a pensar que puedo vibrar al nivel de la abundancia, no. Estoy haciendo algo ahora, algo específico, algo de lo que puedo ser capaz, dada mi condición actual, pero algo que va a empezar a alinear mis emociones, mi cuerpo, mi espíritu y mis percepciones con el objetivo de salir adelante financieramente. Y para eso el nivel de desapego que requiero inicialmente es mucho menor que el que requeriría si de buenas a primeras me planteara un cambio completo en mi vibración emocional, por ejemplo, para poderme lanzar a proyectos nuevos, a aprender a vender, a buscar un mejor trabajo, qué sé yo. Opciones que finalmente pueden de manera objetiva mejorar mi situación financiera, pero que no procuro porque no me siento capaz de hacerlas realidad, porque tengo miedo, porque me siento cansado, porque, no sé, creo que no lo merezco, qué sé yo. Pero insisto, si empiezo por un pequeño paso y lo logro, estoy desarrollando el músculo del desapego que se convierte en este tipo de planteamientos en la pieza clave para la confianza personal. Que esa es otra gran bondad del desapego. Una persona desapegada confía más en sus propios recursos, confía más en sus propias capacidades que una persona apegada, que una persona que se aferra a un tipo de posesión, a un tipo de actividad, a un tipo de relación, a un tipo, vaya, de experiencia, que claro, cuando se vea simbrada por la razón que sea, pues se va a colapsar esa persona, porque el desapego hace posible el que uno pueda guardar cierta distancia de las pérdidas personales, de los rechazos personales, de los fracasos personales. Y la suficiente distancia como para reponerse de esa pérdida, de ese fracaso, de ese rechazo, y retomar su vida, no desde cero, sino justamente donde se encontraba justo antes de experimentar dicha pérdida, fracaso o rechazo, tal como lo vamos a profundizar a continuación. Y esto, amigas, amigos míos, es muy importante en la consideración del desapego emocional. No tenemos que empezar de cero. No tenemos que esperar a que se dé una gran pérdida, que se presente un gran fracaso en nuestras vidas o que experimentemos un gran rechazo, para entonces decir, bueno, ahora sí ya, gracias al dolor de esas experiencias, ya me voy a plantear el desapego. No, así no funciona. Como funciona es lograrlo, procurarlo desde la situación en la que nos encontramos actualmente y que aunque pueda ser insatisfactoria, pues es lo suficientemente ordinaria, cotidiana, como para que podamos hacernos cargo de dicha situación. Hay personas que no se plantean cambios en sus vidas justamente por este error de percepción, porque consideran que tienen que hacer borrones y cuentas nuevas. Y no es así. Sea cual sea la situación en la que nos encontremos en este momento, ya contamos con algo de experiencia, ya contamos con algo de conocimiento, ya contamos con una perspectiva mayor que la que teníamos hace unos años.
Y todo eso es muy útil a la hora de replantearnos un cambio, un comienzo, una reconquista, lo que sea. Pero si emocionalmente no me desapego, entonces voy a seguir cayendo en esta trampa perceptual, ¿no? Me voy a abrumar porque voy a pensar que tengo que empezar desde cero. No, no hay forma de que uno empiece desde cero, eso es imposible. ¿Por qué? Porque todo lo que uno ha incorporado, insisto, como experiencia o preparación, pues es muy valioso para retomar la vida y llegar pronto al punto en el que nos encontramos justo antes de esa experiencia e inclusive ir más allá. Porque esas experiencias también suelen ser, si las tomamos de manera adecuada, de manera profunda, de manera humilde, pueden ser grandes resortes internos para plantearnos una mejor condición, una mejor situación que la que teníamos antes de experimentar esa pérdida, fracaso o rechazo. No en un contexto de arrogancia o de orgullo herido, no, sino en un contexto más bien de aprendizaje y de humildad. Justamente porque si sobrevivo a una experiencia dolorosa, contaré con mayor fortaleza, contaré con mayor determinación, contaré con mayor conocimiento de causa, y eso pues hace posible que yo aspire a más y no a que me conforme con, si me va bien, recuperar lo que ya tenía. No, sí, es recuperar lo que ya uno ya tenía, pero aparte ir a más. De eso se trata. Y el desapego emocional aquí es lo que hace posible que nos planteemos no solo recuperaciones personales ante puestas a pruebas por la vida, sino auténticos progresos en nuestra vida sin necesidad de que se nos ponga a prueba. La famosa expresión de que pues, hay que esperar a que toque fondo, pues, es que no procede muchas veces, aunque se entiende el contexto en el que se dice, porque muchas personas tocando fondo no reaccionan, se rinden. Por eso hay que plantearnos hoy, ahora, aquí, el cómo podemos mejorar nuestra situación en cualquiera de los ámbitos que componen la experiencia de vida. ¿Cómo puedo mejorar mi condición física? ¿Cómo puedo mejorar mis finanzas? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones? ¿Cómo puedo mejorar mi conexión espiritual con Dios? Siempre hay algo que se pueda mejorar. Pero si hay apego emocional, ni siquiera nos vamos a plantear la posibilidad de mejorar. Es más, ni siquiera la necesidad de mejorar. Porque las emociones se vuelven, en cierto modo, adictivas. O por lo menos se vuelven costumbre. Se vuelve una costumbre estar de malas. Se vuelve una costumbre estar triste. Se vuelve una costumbre estar frustrado, amargado, enfermo. Y es increíble, pero se puede volver una costumbre estar enfermo, sí. Como dicen, ¿no? A todo se acostumbra el ser humano menos a no comer. Pues sí, es cierto. Entonces hay que tal vez plantearnos el desapego emocional desde ese punto, desde ese nivel. El de desacostumbrarnos, que se traduce en otros términos a estar dispuestos a salir de nuestra zona, pues no necesariamente es de confort, porque son muchas bastante molestas, incómodas y hasta dolorosas. Yo le llamaría más bien la zona de certeza, porque aunque sea dolorosa, pues al menos es conocida y ya también saben lo que dice ese refrán, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. No es cierto. Si el malo por conocido
es, por definición, negativo, ¿cómo va a ser mejor que el bueno por conocer? Claro, es que se mide en términos de certidumbre. Pues sí, pero la certidumbre no nos va a hacer felices. La certidumbre no nos va a hacer prósperos. La certidumbre no nos va a hacer saludables. Para ser prósperos, para ser dichosos, para ser saludables, tenemos que abrirnos a lo desconocido. Por ejemplo, para ser dichosos, pues tengo que abrirme a nuevas relaciones o nuevas formas de relacionarme. Porque si no, entonces ya muy probablemente mis relaciones, por muy importante que sea, mis relaciones actuales, seguramente ya se presentó el moho de la costumbre. Y entonces ya la dicha se reduce significativamente en comparación a cómo se experimentó cuando la relación iniciaba. Entonces me tengo que abrir, en este caso, a nuevas experiencias con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, que no necesariamente se tiene que traducir a hacer cosas distintas, sino que puede ser suficiente con hacerlas de manera distinta las mismas cosas. O las dos, que mejor, hacer de manera distinta las mismas cosas o hacer distintas cosas. Pero estar innovando, estar trascendiendo la costumbre, implica desapego emocional. ¿Por qué? Porque implica superar la flojera, el tedio, el cansancio. Muchas veces es el cansancio el que está detrás de la monotonía en las relaciones. Claro, pues llegar de casa cansado y ponernos a platicar con nuestra pareja o ponernos a jugar con nuestros hijos, nadie quiere. Pues sí, pero no significa que no se pueda. Y muchas veces ahí no somos objetivos y confundimos el no quiero con un no puedo. Habrá veces en que no se pueda literalmente, bueno, ok, pero que sean las veces, no lo habitual. Y lo mismo en los otros ámbitos. Tengo que estar dispuesto a abrirme a lo desconocido para prosperar financieramente. Aprender nuevas habilidades y competencias, adquirirlas. Tal vez aprender un nuevo idioma o un nuevo lenguaje de computadora para tener una ventaja competitiva frente a los que se dedican a lo mismo que yo y volverme más valioso para las empresas, o tal vez abrirme al mundo desconocido de las ventas, en fin, al mundo desconocido de la organización vía presupuestos de mi dinero, abrirse a lo nuevo. Porque la vieja forma de trabajar y de ingresar lo mismo y de consumir lo mismo, pues me va a consumir financieramente. Y lo mismo en la salud. Tengo que abrirme a nuevas formas de alimentarme. Tengo que abrirme a nuevas formas de ejercitarme. Tengo que estar dispuesto a abrirme a nuevas formas de descansar, tal vez. En lo nuevo vamos a encontrar el progreso en nuestras vidas. Y necesitamos desapego emocional para, a pesar, porque no estoy proponiendo erradicar los sentimientos que se oponen a que nos abramos a lo nuevo. Lo que estoy proponiendo es superarlos, es decir, contamos con ellos, pero no les hacemos caso. Y volvemos a la fórmula que planteamos hace unos minutos, de manera dosificada, de manera progresiva. Empiezo por algo. En el caso de la alimentación, por ejemplo, quiero abrirme una nueva forma de alimentación, ok, voy a empezar a comer tal vez más ensalada. Y ahí a eso lo reduzco. ¿Por qué? Porque es lo que objetivamente veo que está en mi alcance. Si me planteo una super mega dieta, no lo voy a lograr, es demasiado. Es demasiada presión.
Pero sí me puedo plantear comer más ensalada, más verduras o más frutas. Una porción pequeña, tal vez, pero empiezo por algo que es mucho más en relación a nada. O es que nada más como una manzana al día. Es poco. Pues sí, pero antes no comías ninguna. Si ese es nuestro parámetro de comparación, pues has dado un gran avance. Oye, pero una manzana con respecto a toda la fruta que debo de comer para mejorar mi alimentación es muy poca cosa. Sí, con respecto a eso sí. Con respecto al hecho de que no comías ni siquiera una manzana, no, es un gran avance. Tú eliges cuál va a ser tu parámetro de medición. En las relaciones, igual, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Plantearnos nuevas actividades o nuevas formas de hacer lo mismo, en fin. Siempre hay que estar dispuestos a lo nuevo. No por probar y por aburrimiento y innovar y decir, a ver, ahora qué hacemos distinto, no tampoco. Pero sí, cada cierto tiempo cuando caigamos en la cuenta de que hemos vuelto a la rutina. La rutina, salvo contadas situaciones, no es buena. Es corrosiva del crecimiento personal y sigue alimentando emociones negativas que nos siguen limitando para el progreso y las experiencias que conlleva dicho progreso de dicha, de amor y en general de bienestar. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre el desapego emocional. Y hemos dicho que es fundamental este desapego porque hará posible que avancemos en nuestras vidas. Porque mucho del estancamiento que experimentamos en ellas, sea el ámbito que sea al que nos estemos refiriendo, se debe a que no estamos dispuestos a superar el estado emocional que nos mantiene en ese estancamiento. No estamos desapegados o no nos estamos disponiendo a desapegarnos de las emociones que suelen caracterizar nuestra vida y que suelen impedir que demos ese paso hacia el progreso, disponiéndonos a adentrarnos a lo nuevo. Ahora hay que entender la naturaleza de las emociones para también reforzar la importancia del desapego de las mismas en cualquier nivel. A ver, las emociones no son un fin en nuestra experiencia de vida. Y tal vez por ahí deberíamos hacer el énfasis. Porque mucha gente piensa que uno está aquí para sentirse bien, sentirse bien. Y cuando digo aquí me refiero a esta vida. A ver, en esta vida no estamos para sentirnos bien. Que tendremos periodos en los que nos sentiremos bien y periodos en los que nos sentiremos mal, es humano. En eso consiste la dualidad de la experiencia de la vida. Y solo una persona obtusa, inmadura, necia, pues se cierra a admitir esto. Por lo tanto, el bienestar no puede ser el fin. El bienestar es un indicador en todo caso. El bienestar y el malestar es un indicador de qué tan bien o qué tan mal vamos con respecto al fin que sí es el central en esta vida para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese fin? Pues el crecimiento personal. ¿Medido en qué términos? Pues en los términos que establecen cada uno de los ámbitos de nuestra vida. O sea, aquí estamos para no solo un crecimiento físico, que además ese se da en automático, más bien ahí lo que corresponde es cuidarlo. Pero los demás ámbitos sí necesitamos elegirlo y necesitamos seguir procesos, dar pasos específicos para lograrlos. ¿Cómo qué? Bueno, pues el crecimiento financiero, el crecimiento en mis relaciones, el crecimiento profesional, el crecimiento espiritual, esos sí dependen de mi voluntad, de mi determinación, y para eso estoy, para que cuando yo me muera haya logrado el mayor nivel posible financiero, el mayor nivel posible emocional,
intelectual, de relaciones y espiritual. Para eso vine, para ser mejor cada vez. No para ser feliz. A ver, ser feliz es la consecuencia de ser mejor, pero no buscamos ser mejores para ser felices. Hay que entender que no es lo mismo la gimnasia que la magnesia, no es lo mismo. Porque mucha gente piensa que hay que crecer para ser felices. Y cuando se topan con que la realidad del crecimiento personal pues implica renuncias, implica sacrificios, implica afrontar otra vez pérdidas, rechazos y fracasos, pues se frustran y dicen, no, bueno, pues entonces no hay forma de que sea feliz ni creciendo personalmente. Bueno, es que no, es que a ver, vuelvo a lo mismo, no buscamos crecer financieramente, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente para ser felices, sino que en la medida en que logramos ese crecimiento financiero, emocional, intelectual y espiritual, en esa medida se da espontáneamente la experiencia de dicha. Es al revés de como solemos plantearlo, justamente a la inversa. Y entonces uno se pregunta, bueno, si no voy a crecer para ser feliz, ¿para qué sí voy a crecer? O sea, ¿cuál es el propósito del crecimiento? Y ahí les va, pues es uno. El propósito del crecimiento es el servicio. Así, concreto. Y bien lo plantea ese refrán, ya ven que me gusta mucho recurrir a refranes. El que no vive para servir no sirve para vivir. El propósito último de esta vida es el servicio. Entonces, una persona que quiera realmente ser dichosa tiene que ser cada vez mejor en su servir. Por contrapartida, una persona desdichada generalmente es la persona que no sirve, que no es útil a los demás. Al contrario, es todo un estorbo. Es un proceso, un obstáculo para el crecimiento de los demás. ¿Por qué? Pues porque es criticona, porque es conflictiva, porque es egoísta, porque es narcisista, porque es, no sé, incompetente, porque es corrupta. Uf, hay muchas formas de no servir. Generalmente son esas formas en las cuales buscamos servirnos de los demás, no servir a los demás. ¿Y cuál es el resultado? La desdicha. A ver, y hay gente que me ha dicho, oye Andrés, pero yo he visto a muchos corruptos que se la pasan muy bien. A ver, sí, de acuerdo, pero el pasársela muy bien no significa que sean dichosos. Sí, el placer es un nivel de dicha, pero es el nivel más bajo, el inferior. Y por lo tanto es un nivel perecedero, temporal y completo. Que además, en la medida en que se abusa de él, y se abusa de él, cuando no se experimenta la dicha auténtica, pues termina convirtiéndose en un tipo de adicción, que por lo tanto también termina siendo una desdicha, ¿a poco no? Entonces no nos vayamos con la finta. Tiene más quien necesita menos. Y para eso el desapego es clave. El que necesita menos de los demás, el que necesita menos del dinero, el que necesita menos del prestigio. ¿Y en qué sentido? El que necesita menos de eso, ¿para qué? Para ser feliz. Porque su felicidad ya descubrió que depende de su propio crecimiento personal, que se materializa a través del servicio. Si yo sirvo, y sirvo de manera auténtica, no interesada, porque hay que plantearlo. Hay servicios hipócritas, hay servicios interesados, esos no son los que generan dicha. Son los que generan dicha son los servicios que se hacen con rectitud de intención, es más, buscando que ni siquiera se dé cuenta la persona que se benefició con este servicio.
A veces no será posible, bueno, no pasa nada, pero no lo hacemos para el aplauso, no lo hacemos para el reconocimiento. Y ojo, tampoco lo hacemos para la correspondencia de la otra persona. Lo hacemos porque para eso vinimos a esta vida. Y mientras no lo hagamos realidad, en cada caso personal, no vamos a ser dichosos, punto, como la queramos manejar. Así es, nos guste o no. Entonces la dicha es resultado del crecimiento, y el crecimiento enfocado al servicio. Porque hay crecimientos enfocados no al servicio, sino al beneficio personal. Por ejemplo, el crecimiento financiero para comprarme más cosas yo, no para compartirlo. O el crecimiento intelectual para controlar o manipular más a los demás, no para enseñar. O el crecimiento emocional para controlar las situaciones, no para apoyar a los demás. O el crecimiento espiritual para sentirme en paz, no para dar gloria a Dios. Son formas de desvirtuar el crecimiento, que existen, por cierto, y por lo tanto que terminan tarde o temprano en el abismo otra vez de la desdicha o del vacío existencial. Ni a cuál irle de ambos abismos, ¿estamos de acuerdo? Por eso es fundamental tener claro, el desapego emocional me permite hacerme cargo de mi crecimiento personal, sobreponiéndome a las emociones que lo están impidiendo. A ver, claramente las emociones negativas van a dificultarlo, pero no tienen por qué impedirlo. Entonces, ¿cómo voy logrando yo ese desapego? Pues otra vez, a través de pequeños planteamientos, propósitos, pequeñas conquistas, que en la medida en que las vaya logrando, me van a ir haciendo sentir más seguro de mí mismo y por lo tanto más independiente de mis emociones negativas. Hasta que llegará el punto en que la emoción negativa pues prácticamente desaparezca, si no es que desaparece por completo. Pero por el contrario, mientras más peso le doy a la emoción negativa y mientras más caigo en la trampa mental, ya hablaremos, Dios mediante, en el siguiente programa del desapego mental, mientras más caigo en la trampa mental de pensar que necesito de la emoción positiva para crecer, pues ¿qué va a pasar? Pues que cada vez voy a posponer más esa experiencia de crecimiento, voy a dejar de ser útil a los demás y entonces lo único que voy a acumular a lo largo del tiempo es desdicha, infelicidad. ¿Por qué? Pues porque a base de no servir voy acumulando una tremenda insatisfacción personal. Esa es la historia de muchas personas que he podido constatar a lo largo de 2 décadas de coaching. Pero también la buena noticia es que la fórmula es muy clara. Tengo que salirme de mí mismo, autotrascenderme, diría Viktor Frankl, para darme a los demás. El ser humano es un ser constituido, configurado para los demás. No es un ser configurado para sí mismo. Por eso el fin de la persona egoísta termina siendo tremendamente negativo y, hay que decirlo, también tremendamente doloroso. Entonces, el desapego emocional, ¿en qué consiste? En la disposición a trascender nuestros estados emocionales. No consiste en la posibilidad de erradicar nuestros estados emocionales negativos, al menos no de primera instancia, sino como resultado de un proceso de mejora continua, tal cual, que comienza por la disposición voluntaria, consciente, consistente de hacer cosas que valgan la pena, aunque emocionalmente no tenga ganas de hacerlas, aunque emocionalmente no me sienta capaz de hacerlas, aunque emocionalmente sienta que no las merezca, aunque, o sea, a pesar de,
Lo cual implica que no estamos cayendo en la inmadurez de esperar a que desaparezcan como por arte de magia. Que a ver, es lo que va la gente buscando en los cursos, en los seminarios, lo sé por experiencia. La gente va a buscar la fórmula mágica para dejar de sentirse mal. Y si ese libro, curso, seminario es auténtico, es íntegro, es objetivo, lo que te va a decir es, no, a ver, espérame. La clave para salir del estado en el que te encuentras no es modificar tus emociones, es modificar tus acciones. Y una vez que empiezas a modificar tus acciones, tus emociones van a secundar a tus acciones en la misma trayectoria que vayan estas. Si son acciones negativas o son omisiones, los sentimientos negativos se van a ir alimentando cada vez más. Pero si empiezas a realizar acciones positivas, aún sintiéndote de manera negativa, esas acciones positivas van a arrastrar la negatividad de tus emociones y la van a empezar a convertir en algo positivo. Y el desapego emocional aquí consiste en que yo le voy a dar más importancia a mi acción que a mi emoción, a lo que hago que a cómo me siento. En el entendido de que gracias a que soy un ser libre, tengo la capacidad de hacer cosas positivas aunque tenga sentimientos negativos. Cualquiera, y lo más fácil, es hacer cosas negativas excusándonos en los sentimientos negativos. Pues eso lo hace todo el mundo y por eso mucha gente está, pues, mal. Por eso mucha gente es desdichada. Pero las personas de éxito son aquellas que dijeron, a ver, momentito. Sí, yo me siento mal. Pero justamente porque me siento mal, lo que tiene sentido es plantearme el crecimiento. Y el crecimiento comienzo a generarlo cambiando lo que hago. A pesar de cómo me siento. Entonces empiezo a hacer cosas positivas sintiéndome mal. Empiezo a adquirir desapego emocional que se empieza a traducir a libertad interior, que empieza a liberar poder personal. Poder. Pero para liberar ese poder, primero tengo que ejercer cierta fuerza sobre mí mismo. Una fuerza que me permita hacer las cosas aunque no tenga ganas, aunque no me sienta capaz, aunque no sienta que no lo merezco. Por ejemplo, pasa, y de una manera muy clara, en el mundo de las ventas. Más allá de técnicas y estrategias, el mundo de las ventas tiene que ver básicamente con la capacidad de lidiar con el rechazo, con la negativa del prospecto al cliente. Cuando yo logro superar el rechazo, empiezo a desarrollar una gran capacidad para vender. Porque la venta es una experiencia emocional al final del día. Entonces, emocionalmente, cuando me libero de ese miedo al rechazo, caigo en la cuenta de que el tema de las ventas es un tema de números. Y por lo tanto, por cada X número de nos, voy a terminar obteniendo un sí. Y cuando logro identificar esa fórmula, esa proporción, mejor dicho, entonces ya puedo terminar hasta cuánto quiero ganar. Por ejemplo, no sé, si yo vendo un producto que me genera, o un servicio que me genera una utilidad de 1,000 pesos, y yo quiero ganar 30,000 pesos al mes, yo ya sé que tengo que vender 30 productos al mes. Pero a la vez ya sé que para vender 30 productos al mes, tengo que ofrecérselo a lo mejor a 300 personas, de las cuales 290 me van a decir que no. Si yo logro mantenerme perseverante, firme, determinado, a lo largo de esos 290 nos, claro, no es que sea exactamente así, no es que sean 290 no y luego 10 seguidos sí, no, van a intercalarse. A lo mejor después de 15 nos, el primer sí, o a lo mejor después de 5 nos, el primer sí, no sé, o a lo mejor 2 sí seguidos, no sé. Tampoco es que sea lineal eso, pero
Si yo ya sé mi estadística y sé que por cada 9 nos voy a obtener un sí, que es más o menos el promedio de las ventas convencionales, y quiero ganar 30,000 pesos al mes, tengo que ofrecérselo a 300 personas y tengo que lidiar con los 290 rechazos. Pero ¿qué va a pasar? Cada vez que yo sea capaz de lidiar con los 290 rechazos, voy a poder ir más rápido o voy a poder ir mejor, o ambas, voy a poder ir más rápido y mejor en mi proceso de ventas, entonces voy a poder lograr muchas más ventas, porque ya no me va a pesar tanto vender y porque voy a desarrollar de una manera innata, perdón, una gran capacidad para vender. Y esta premisa de la ley de los grandes números aplica para cualquier realidad en nuestras vidas. Yo ya sé que por cada, no sé, tal vez, voy a decir algo, ahí sí estoy inventando, pero solo estoy ejemplificando. Por 200 horas de ejercicio, pues puedo perder 10 kilos. Ah, bueno, pues me aplico 200 horas de ejercicio. ¿No? O por cada 200 peticiones a Dios voy a obtener lo que obtengo. O por cada 200, no sé, 200 iniciativas de servicio en mi relación voy a obtener una gran correspondencia. Obviamente no son estas cifras en ninguno de los ejemplos que acabo de poner. Pueden ser mayores, pueden ser menores, no lo sé. Cada quien, me parece, tendrá sus propias cifras, sus propios números, pero solo hay una manera de encontrar esos números y es pues lanzándonos al ruedo, como se diría coloquialmente, y estar dispuesto a lidiar con los sentimientos negativos durante un tiempo hasta que empiece a brillar la luz interior, que es resultado de la perseverancia que fue posible por el desapego emocional. No estoy diciendo que no sea importante el cómo nos sintamos, solo estoy queriendo enfatizar que no es lo más importante en nuestras vidas. Lo más importante en nuestras vidas es lo que elegimos, lo que decidimos. Eres lo que eliges. Si la categoría de lo que elegimos es grande, es superior, somos seres grandes. Si la categoría de lo que elegimos es inferior, somos seres inferiores. La clave está en la categoría de nuestras elecciones. Pero a la vez tendremos a elegir cada vez mejor en la medida en que nos sentamos cada vez más capaces. Y nos vamos a sentir cada vez más capaces en la medida en que estemos dispuestos a sobreponernos a nuestros estados emocionales negativos, sabiendo que sí son importantes, pero no son lo más importante. Las emociones tienen una naturaleza de medio, no de fin. Es decir, están diseñadas para indicarnos qué tan bien o qué tan mal vamos en nuestras vidas con respecto al propósito de crecimiento personal. Pero no es que vivamos para sentirnos bien, sino que nos sentiremos bien en la medida en que seamos mejores. Como resultado, no como efecto, no como causa. Entonces, amigas, amigos míos, es por ahí. Ahora, esta decisión de hacer cosas buenas sintiéndonos de manera negativa será reforzada por una mentalidad desapegada, por una manera de pensar que se logre desapegarse de los pensamientos y de las creencias limitantes. Tema sobre el cual profundizaremos en el próximo programa, Dios mediante, el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde. Ya sabemos que tenemos nuestra cita para reflexionar juntos sobre los grandes temas de la vida, que además son los temas cotidianos de nuestras vidas. Muchas gracias al equipo de producción de RTQ, que no suelo mencionar, lo voy a hacer ahora y lo haré eventualmente. El equipo de producción, el equipo de los Ramírez, yo les llamo, porque está Viridiana, la China Ramírez en la producción, está Pepe Ramírez en la grabación y está Fernando Ramírez en los controles. Entonces ya pueden entender por qué yo les llamo el equipo Ramírez de producción de RTQ. Pues muchas gracias a ellos porque hacen posible este programa, que además, pues su razón de ser son ustedes, y por eso también les agradezco mucho a ustedes
que nos acompañen cada miércoles. Antes era cada jueves por la mañana, ahora son los miércoles de 3 a 4. Ya llevamos una década reflexionando juntos, cosa que agradezco infinitamente porque este programa es, insisto, para ustedes, y el que ustedes nos sigan acompañando hace posible que este programa se siga dando. Entonces, ya saben, me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com para preguntas, para comentarios, para sugerencias, para información sobre cursos, sobre sesiones de coaching. Ahí estamos con mucho gusto a la orden. info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.